Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante Conadis el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Intersignos, un programa dedicado al colectivo de personas sordas. Presenta Daniel Buñuelo. Características del programa. Audio, español. Subtítulos, español. Hola, bienvenidos al programa Intersignos. Antes de todo me gustaría explicaros por qué tenemos el fondo negro. Antes habíamos tenido un fondo blanco, pero vimos que con la luz de los focos el movimiento de las manos no se veía con claridad. Entonces, la solución ha sido poner un fondo negro para que haya más contraste con el color de las manos y ahora es perfecto. Bien, os presento a nuestro invitado especial de hoy. Se llama Llorenç Amer Cata, cuyas siglas son LLAC. Su signo es este y vive en Tarragona. Trabaja como diseñador profesional titulado y con experiencia de muchos años. Aquí lo tenéis. Empezamos con la primera pregunta. Empezaste a dibujar por afición, pero antes, ¿realizaste algún curso, recibiste alguna formación? ¿Te encontraste con dificultades o pudiste acceder con facilidad? A lo largo de mi vida no he tenido problemas como diseñador, pero sí que me he encontrado con obstáculos en la comunicación, al estar integrado con personas oyentes. Mi afición, el dibujo, ha aportado a mi vida la capacidad de comprender y expresarme de forma visual. Esta afición surgió de pequeño y se ha mantenido durante toda mi vida. Luego continué estudiando aquí en Barcelona, pero antes lo empecé en Tarragona, tan solo 1 año, y después 4 años en Barcelona. En algunos aspectos me sentí limitado y tuve que esforzarme para comprender y para integrarme con las personas oyentes para que conociesen la situación de las personas sordas. Al final tuve éxito y fue mejor. Pero, viendo las dificultades que tuviste durante tu integración, ¿tuviste algún tipo de adaptación, como por ejemplo un intérprete, esquemas, los apuntes por escrito o materiales adaptados para ti? Cuando estuve en este centro público integrado con personas oyentes, me encontré con muchas limitaciones. Los profesores hablaban y no les entendía. Tenía que pedir a los compañeros que me lo escribiesen. De esa forma me apoyaban, compartíamos y colaboramos entre nosotros. Al final pedí un intérprete, pero no conseguí, por lo que tuve que esforzarme para poder lograr terminarlo. Realmente tenía muchas limitaciones. Las frases tenían una estructura puramente oral y suponen una gran dificultad de comprensión para las personas sordas, pero todo lo que sea manual, como el dibujo, no supone ningún problema. Lo puedo hacer exactamente igual que un oyente, solamente hay problemas en la comunicación. Muy bien, entonces, a pesar de los obstáculos, al final obtuviste la titulación.
Tengo curiosidad, muchas veces las personas sordas son más imaginativas y hábiles en el dibujo que las personas oyentes. ¿A qué se debe esto? Las personas sordas tienen mucha habilidad visual y manual, tienen agilidad mental, pero tienen limitaciones en la comprensión. No creo que los oyentes sean mejores que los sordos o al revés. Lo importante es tener una idea y que cada uno la exprese a su manera, según sus conocimientos y pensamientos. Es importante centrarse en la realización, el trabajo y terminarlo para que realmente sea un éxito. Pero esto depende de cada persona. Después de obtener tu titulación, empezaste a trabajar como profesional y has seguido hasta ahora. ¿Quiénes han solicitado tus servicios? ¿Entidades? ¿Editoriales? Explícanos, ¿cómo ha sido tu evolución profesional hasta hoy? Al principio tenía trabajo, pero aún no me había sacado el título, entonces encontré esos estudios que duraron 4 años y obtuve la titulación. Cuando acabé no sabía qué tenía que hacer. Empecé a trabajar y a contactar con editoriales, entidades públicas y personas. Por eso os he traído estos materiales. Entonces, un conocido me propuso hacer las ilustraciones de un libro y yo acepté. Otra editorial lo vio y le interesó. Contactó conmigo y así ha ido pasando el tiempo hasta ahora. Actualmente trabajo en la empresa Solomoto, que se trata de una revista de interés público. Me encuentro bien en el trabajo y trabajo igual que cualquier persona oyente. Ahora me gustaría saber sobre los conceptos de color, imagen, diseño gráfico, arte, los significados de los colores. Infórmanos sobre todo esto. Bueno, hay diferentes conceptos: arte, diseño gráfico, etc. En el arte encontramos diferentes disciplinas. Las manualidades, la pintura, etc. Y hay una filosofía diferente. En el diseño gráfico también existen diferentes vertientes, por lo que nunca son iguales. Los materiales son diferentes. Cada persona se mueve y actúa de forma distinta. No existen dos iguales. Incluso ahora, con las nuevas tecnologías, continúan manteniéndose estas diferencias. Hace tiempo los ordenadores no existían, por lo que los diseñadores gráficos debían hacerlo todo manualmente. ¿Cómo era este proceso manual? Primero se dibujaba en papel o se representaba mentalmente o se pintaba. ¿Cómo era el proceso? Cuando yo era pequeño, cogía pinturas, colores, lápices y dibujaba todo lo que me venía a la cabeza. Eran los recursos típicos de los niños. Fui creciendo y entonces aparecieron los ordenadores. Pero yo continué haciendo mis dibujos de forma manual. Ya en la época, en el 75, no sentía afinidad por los ordenadores y pensaba que no los necesitaba. Me empeñé en seguir haciéndolo todo manualmente. Pero al final tuve que aceptarlo y me adapté al ordenador. Realmente era más fácil y rápido que dibujando de forma manual. Al adaptar el trabajo manual al ordenador era mucho mejor, ya que este ya estaba preparado, conocía las medidas y todos los detalles. Depende de cada uno, del método con el que se sienta más a gusto para trabajar. Este es mi punto de vista como trabajo, para que al final mis diseños puedan ser conocidos por todos. Muy bien. Ahora me gustaría saber si el uso de las nuevas tecnologías ha afectado al diseño tradicional.
¿Estás de acuerdo? El cambio del diseño manual al uso de las nuevas tecnologías no me ha afectado, porque en ese momento acepté que las cosas van cambiando y transformándose al igual que toda la sociedad. Para la creación de tus dibujos, cuando alguien te contrata, suelen darte un texto para que lo interpretes y crees un único dibujo que refleje el contenido, o varias imágenes. ¿Cómo funciona todo este proceso? Normalmente me dan el texto para que lo adapte a imágenes. También depende de cada material, de cuántas páginas tengo el libro y de las preferencias por más o menos dibujos. La editorial te indica más o menos cuántos dibujos quieres y entonces yo sigo sus indicaciones. Puede que para un texto te pidan un único dibujo o 10. Todo depende de cada encargo en concreto. Entonces, cuando te entregan los textos, ¿los entiendes bien o tienes que pedir apoyo para que te expliquen bien el contenido y poder después plasmarlo en un dibujo? ¿O son ellos mismos quienes te indican exactamente cómo lo quieren? Es decir, ¿te imponen unas condiciones o tienes libertad creativa? A ver, si cuando me dan el escrito no lo entiendo o tengo dudas, lo pregunto a algún compañero o a la editorial. Es importante entenderlo porque me dan total libertad. Le doy vueltas al contenido y cuando encuentro una buena imagen mental de ello, me pongo a trabajar hasta que lo termino. Me baso en mi percepción del contenido. Por lo tanto, es importante que lo comprenda en su totalidad, en profundidad, todos los detalles. Hasta un 100%, todo. Desde que empezaste a trabajar como diseñador hasta este momento, ¿tienes algún recuerdo anecdótico o alguna vivencia sorprendente que forme parte de tu historia? Bueno, a lo largo de mi trayectoria como diseñador gráfico he estado trabajando para distintas empresas durante mi vida, hasta que un día fui al Casal de Sordos de Barcelona y me crucé con una persona sorda que era el delegado de cultura de la entidad. Vino corriendo a mí para decirme que tenía un libro publicado con mis dibujos. Me puse muy contento porque así la gente me conocería. Es muy importante porque gracias a la difusión la gente conocería mi trayectoria y me sentía orgulloso de ser un referente para la comunidad sorda. Entonces me pidió si le podía firmar el ejemplar y después lo guardó en el Casal de Sordos de Barcelona. Para mí fue un suceso gracioso porque no me había pasado algo parecido antes. Muy bien, ha sido una anécdota graciosa. Cambiando de tema, ahora me gustaría que nos explicases con detalle estos libros y materiales que están en la mesa. Bueno, he traído materiales muy diversos. Hay cuentos infantiles, como este mismo, que se titula La Margarida tiene miedo. Se trata de un cuento infantil que tiene el objetivo de ayudar a los niños a entender la filosofía del pensamiento. Por lo tanto, es muy importante que el texto y la expresión vayan unidos, facilitando así el interés por el libro y los dibujos y un mayor aprendizaje. Otros dibujos que he hecho son estos libros, que son tanto para niños como para adultos. Son otro tipo de libros centrados en la cultura catalana
en concreto en las costumbres y tradiciones de la Festa Mayor de Vilafranca, recogidas en forma de cuentos. Por ejemplo, en uno se habla del dragón, en otro de la gralla que acompaña a los castellers, en otro los arcos que llevan los niños, en otro los gigantes, recogiéndose la cultura y costumbres de cada pueblo. Por ejemplo, en este cuento habla de una señora gigante. Aquí podemos ver un grupo de distintos personajes, gigantes, dragones, diablos, etc. Es un ejemplo de cómo son este tipo de cuentos. Son muy interesantes y los puedes encontrar en las librerías y comprarlos directamente. En el reverso aparece mi nombre como dibujante y el nombre de un famoso escritor para cada volumen, como podéis ver, junto con el nombre de la editorial. También he traído otro material. En este caso, un periódico me contrató porque tenían un texto de carácter social que hablaba sobre las preocupaciones por el futuro, los problemas y la necesidad de adaptarse a los cambios, y querían que lo plasmase en un dibujo, de forma que lo complementase y facilitase su comprensión. Por lo tanto, hay gran variedad de dibujos. También os he traído una revista denominada La Fura, donde se presentan a los distintos dibujantes que hay en mi pueblo y sus estilos. Tengo una gran afición por la temática de la fiesta mayor, los gigantes, los dragones. Me encanta dibujar sobre ello, me siento muy ligada a este tema. Y bien, solamente quería que entendieses que hay mucha variedad de dibujos. Y tú no pases la mano por aquí, queda la sombra. Qué hermosos dibujos, ¿no? Muy bien, ya hemos terminado el programa Intersignos de hoy. Muchas gracias por todo. Antes de despedirnos, pero me gustaría que Llorens hiciese algún comentario para todos nuestros espectadores. Bueno, si os interesan mis dibujos, no os preocupéis, porque en cualquier librería
podéis encontrarlos y comprarlos junto con otros que ya he publicado. Os animo a todos porque sois capaces de convertiros en buenos diseñadores en un futuro. Lo importante es tener las ideas porque los recursos ya están. Os deseo mucho éxito. Adiós. Realmente me gusta este dibujo y sus colores. Muy bien, ya hemos terminado. Me despido y agradezco otra vez la presencia de nuestro invitado. Gracias. Nos vemos en el próximo programa de Intersignos. Adiós. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe.
Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.